todos, hoy viajamos hasta Asia, concretamente hasta Japón. Y es que hoy os traigo una receta de gyozas o empanadas japonesas sin gluten. La palabra gyoza significa precisamente eso, empanada. Pero no penséis en empanada tal como la conocemos en otras partes del mundo, con la masa dorada y ligeramente crujiente. Las gyozas recuerdan un poco a la pasta rellena. Se pueden preparar fritas, al vapor, hervidas o tal como te traigo hoy, ligeramente tostadas, primero en la sartén y después cocinadas al vapor hasta que están listas. La versión sin gluten que te traigo hoy se parece mucho a su hermana con gluten y es tan fácil de preparar que las harás muy a menudo. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna receta. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos preparando el relleno. Hoy voy a prepararlas con un relleno muy común, carne de cerdo picada y col. Pero por supuesto, puedes buscar más ideas de rellenos en internet. Comenzamos picando la col muy fina, aproximadamente del tamaño de la carne picada. Añadimos la sal, removemos y dejamos reposar media hora para que suelte su agua. Picamos la cebolla tierna muy fina, tanto la parte blanca como la verde. Picamos también el ajo y el jengibre, todo lo fino que podamos. Transcurrida media hora, pasamos la col a un paño limpio y extraemos todo el agua que se pueda. Pasamos ahora la carne picada a un recipiente suficientemente grande. Añadimos la col escurrida, la cebolla, el ajo y el jengibre. Mezclamos todo muy bien con la mano. Es la mejor forma de mezclarlo. Reservamos y comenzamos a preparar la masa de las gyozas. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de tapioca que va a aportar una consistencia más elástica a la masa. También añado goma xantana para que la masa ligue. Sal y un poco de azúcar. El azúcar hará que las gyozas se doren después por abajo. Removemos con una cuchara para que se repartan perfectamente. Ahora añadimos el agua. El agua debe estar muy caliente, pero no hirviendo. Yo la he llevado a ebullición y la he dejado reposar unos 10 minutos. Añadimos el agua a la mezcla de almidones y mezclamos muy bien con la cuchara. Cuando no podamos mezclar más, amasamos con la mano. Primero en el mismo recipiente y después sobre la mesa. Te preguntarás para qué es necesario amasar si no hay gluten que desarrollar. Fíjate en esta masa, no hay forma de estirarla sin que se rompa. Pues vamos a amasar varios minutos a ver qué pasa. Vas a ver que es una gozada, no se pega nada a la mesa ni a las manos. Como ves, a fuerza de amasar, la masa cada vez es más lisa. Pero aún se nota que se forman algunos agujeritos en la superficie al apretar. Debes amasar hasta que la masa sea perfectamente lisa y se deje estirar sin romperse. Como esta. Añadimos un poquito de almidón de maíz en la mesa, pero solo un poquito. Tomamos un trozo de masa y lo estiramos muy fino. Al estirar la masa en varias tandas, podemos controlar mejor el espesor, ya que, como digo, la masa debe quedar muy finita, de poco más de 1 milímetro. Corta círculos de masa de unos 7 u 8 centímetros de diámetro. Piensa que cada gyoza se debe comer de un solo bocado. Emplea un cortapastas o un vaso. Corta la masa de forma que se desperdicie la menos posible. Por supuesto, vamos a reutilizar los recortes al final, pero estos han absorbido algo de almidón y la masa quedará algo más seca y más quebradiza. Cuanto menos sobada esté, mejor. Si la masa está demasiado caliente, aún será muy extensible y los círculos se deformarán un poco al despegarlos. Si te pasa eso, déjalos un momento que se enfríen antes de despegarlos y ve mientras tanto estirando otra porción de masa. Recorta los círculos y ve colocándolos aparte sobre una superficie ligerísimamente enharinada con almidón de maíz. Fíjate qué maravilla, fíjate qué masa más elástica. Junta los recortes que te han sobrado
Amásalos nuevamente y estira más círculos de masa. En total deberían salirte unos 30 círculos más o menos. Una vez que los tienes todos, coloca una pequeña porción de relleno en cada uno. Para que te sea fácil formar las bolitas, puedes servirte de 2 cucharillas. No pongas excesivo relleno. Si las gyozas están muy llenas, te costará cerrarlas. Yo aquí ya estoy viendo que me he pasado un poco, así que voy a quitar. Según las obleas que te hayan salido, puede ser que te sobre un poco de relleno. Y llega el momento de cerrarlas. Moja un poquito el borde por la parte interior, dóblala y con un dedo mojado aplana un poquito el relleno, de forma que quede la parte superior de la masa libre. Al mojarte el dedo no se te pegará el relleno. Y comienza a encerrar la empanadilla o gyoza. Aprieta el centro y después ve doblando la masa hacia el centro formando ondas. Primero un lado y después el otro. Aprieta un poquito todo el borde y aprieta sobre todo los extremos. Yo siempre los dejo algo flojos y después se me abren al cocinarlos. Y hoy desde luego no ha sido la excepción. ¿Ves que ahora mismo la masa es flexible y estupenda? Pero es porque estoy haciendo todo el proceso rápidamente para que no se enfríe del todo. A medida que la masa se va enfriando, no se deja doblar debidamente sin quebrarse un poco. Una vez que tengas tus gyozas formadas, llega el momento de cocinarlas. Calienta una sartén a fuego medio y añade unas gotas de aceite, lo justo para engrasar un poco el fondo. Si te pasas, retira el exceso con papel, ya que después vamos a verter agua en la sartén y si has añadido demasiado aceite va a saltar de mala manera, así que por favor presta atención a esto. Cuando la sartén esté caliente, ve colocando las gyozas tal como estás viendo. Es la forma de que quepan mejor en la sartén. Cocina 1 minuto o 2 a fuego medio, lo justo para que empiecen a tomar un color doradito por la parte de abajo. Mientras tanto, estarás calentando medio vaso de agua hasta que casi hierva. En el momento en que las gyozas están doraditas, toma una tapa y añade a la sartén el agua casi hirviendo. Si tu tapa cierra bien, con 1/3 de vaso te bastará. Si es con la mía, que no cierra nada, tendrás que añadir algo más para compensar el vapor que escapa. Pero no os quedéis cortos, si falta humedad, quedan un poquito gomosas. Cocina unos 5 minutos con la tapa puesta. Y pasados 5 minutos, tienen este aspecto. Se notan tiernitas y algunas se transparentan un poco. Si no se transparentan nada, o bien la masa era muy gordita o les ha faltado humedad, puedes añadir un poquito más de agua y cocinar 1 minuto más. Y ya están listas. No te haces una idea lo ricas que están. Están a medio camino entre albóndiga y pasta rellena. Están buenísimas. La combinación de la parte tostada de abajo con la parte cocida es que está simplemente riquísima. Lo normal es mojarlas en una mezcla a partes iguales de salsa de soja, en nuestro caso una marca sin gluten, y vinagre de arroz. Y se comen de un bocado, aunque yo voy a morder una para que veáis cómo quedan por dentro. Absolutamente perfectas, saben tal cual las recuerdo. Las gyozas se comen caliente, ya que no se dejan recalentar muy bien, así que lo mejor es que congeles las que no vayas a comer. Eso sí, una vez formadas, las obleas no se pueden congelar, o puedes conservarlas también un día en el frigorífico. Y nada más, yo me voy a comer mis gyozas mientras que aún están calentitas y espero que os animéis a preparar unas iguales en casa. Un saludo a todos.